Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Ah, no, cierto que no soy una youtuber. Ya, con tantas grabaciones me estoy sintiendo una youtuber, o si no, como el chiste ese de la maestra Celia que no sabe dónde están sus alumnos, que no los encuentra, que no sabe dónde están. Bueno, con respecto al video este que habíamos quedado que íbamos a trabajar con la teoría sociohistórica. Yo tomé como referencia el texto que ustedes tienen, con la idea de que, bueno, de que ustedes puedan ir conectando un poco la explicación o lo que yo pueda llegar a ampliar con el texto de base que tienen ustedes. Así que bueno, voy a tener que ir usando los anteojos porque si no, no veo la letra del libro. Sé que brilla un poco con respecto a la luz que tengo para que se me vea la cara, pero bueno, ¿qué va a ser? No tengo un estudio de grabación. Bueno, la teoría sociohistórica generalmente se la asocia eh, con la influencia de la cultura en el individuo, ¿no? Genéricamente se lo asocia con eso. El tema es que eh, es como muy ambiguo decirlo así, ¿no? Porque en realidad todos sabemos que la cultura genera una influencia en nosotros, por eso nos vestimos de determinada manera, usamos determinado vocabulario, o este, no sé, sentimos que hay cosas que son permitidas o no, de acuerdo a la cultura en la que estamos. Lo que pasa es que Vygotsky no es a eso exactamente a lo que le da mayor importancia, sino que no es que no la tenga, sino que lo que él va a buscar es la conexión que hay entre la cultura como eh, producto que para nosotros poderlo utilizar o para podernos apropiar de ese producto, tenemos que generar una serie de habilidades que nos van a permitir, en la medida que nosotros podamos ir consiguiendo esas habilidades, vamos a poder ser este, em, más hábiles en el dominio de esa herramienta. Entonces, el dominio de la herramienta, digamos, sería como una relación dialéctica entre ambas cosas. El sujeto con sus procesos naturales, con sus habilidades anteriores, y la conexión con esa herramienta, como la llama él, con ese producto social que nosotros queremos incorporar o queremos dominar, en el interjuego que se da entre las habilidades que nosotros tenemos y las que tenemos que generar para poder dominar esa, eh, ese producto, es que se van generando procesos mentales nuevos, procesos mentales que si no fuera por este esfuerzo de dominar ese producto social, no lo hubiéramos generado. Por eso que una de las primeras cosas que dice en el texto es que, eh, digamos, los procesos básicos, como él los denomina procesos psicológicos elementales, ¿no? Todos esos procesos psicológicos elementales que son de carácter biológico, neurológico, o sea, los sentidos, los procesos neurológicos de intercambio de información, la relación entre la motricidad, los sentidos, las respuestas, todo eso que nosotros traemos como equipaje heredado por nuestra especie y que muchas de ellas las compartimos en mayor o menor medida con otros seres vivos, con otros animales, se van a ir viendo modificados de acuerdo a la cultura en la que el sujeto está inmerso, con qué tipo de cultura interactúa, esos procesos biológicos o neurológicos, son biológicos porque su origen es biológico, ¿no?
se van a ver modificados por la intervención de estas herramientas que nosotros incorporamos. Entonces, no es solamente que el desarrollo de la persona es relativo a la cultura por una cuestión de estímulo, que lo estimulamos, que le damos incentivos o que potenciamos eh, no sé, su desarrollo artístico, su desarrollo lingüístico, sino que todo aquel bagaje cultural que rodea al sujeto y que el sujeto va a tratar de ir incorporando, ir dominando, es el que va a, en el esfuerzo de hacer eso, va a ir generando procesos nuevos. Por eso eh, esta línea, este primer equipaje que nosotros tenemos, que él llama procesos psicológicos elementales o línea natural, es la que eh, no nos diferencia demasiado o nos diferencia por ahí en grado con otros animales. Lo que sí nos va a diferenciar es todos aquellos procesos psicológicos superiores que son relativos a la cultura en la que el sujeto está inmerso. Entonces, es mucho más que pensar el desarrollo en términos de costumbres, en términos de estimulación a nivel de acompañamiento o de, no sé, incentivos. Es mucho más que eso, es procesos psicológicos nuevos que se generan para poder dominar una herramienta que no es de carácter material, sino que es de carácter simbólica y tiene su propia estructura y sus propias reglas. Entonces, poder entender las reglas de esa herramienta que no es material, sino que es simbólica, nos obliga a nosotros a generar procesos que en realidad no están inscriptos en la biología, sino que superan, o podríamos decir, subvierte la biología. Entonces, este salto que se da es un salto cualitativo en cuanto a que es un salto que no se da naturalmente. Se da siempre y cuando el sujeto esté inmerso en una cultura. La mayoría lo logramos sin darnos cuenta porque casi todos estamos inmersos en una cultura. Entonces, eh, no llegamos a notarlo, cómo hacemos ese salto. Vygotsky da el ejemplo en uno de sus libros de un bebé, vieron en la etapa en la que están, que descubren que las cosas se pueden sacar y se pueden tirar, ¿no? Toman un objeto y lo tiran, y entonces cuando descubren eso, que tienen ese poder sobre el objeto, lo tiran hasta que llega un momento que no lo pueden alcanzar. Supongamos que están en la cuna o en el corralito, en algún lugar así donde ellos no pueden acceder al objeto que tiraron. Entonces, una vez que lo tiran y lo quieren agarrar, no pueden. Entonces estiran la mano, se frustran, descargan energía de enojo y de frustración porque no lo pueden tomar. Entonces siempre hay algún adulto ahí alrededor que le va a alcanzar esos objetos, esos juguetes. Esto repetidas veces termina convirtiendo ese gesto que es un gesto de agarrar en un gesto que es de señalar. El otro siempre interpretó el gesto del chico desde un punto de vista lingüístico, es decir, como un mensaje. Lo interpreta como, quiere que le alcance las cosas. Claro, le tiró los objetos y ahora quiere que se lo alcance. El niño no, porque no domina todavía esa herramienta. El niño lo que tiene es una relación directa entre sus sentidos y todos sus procesos neurológicos, motrices, ¿no? Acá estamos digamos, en la línea Pavlov básica. Es decir, es un estímulo-respuesta. Tomar el objeto, ver qué consistencia tiene, si es duro, si rebota, qué peso tiene, y lo arroja. Entonces, la relación del niño es de los sentidos con el objeto,
pero ya cuando transforma este gesto, que es en realidad un gesto motriz de respuesta para agarrar el objeto, se transforma en esto que tiene una intencionalidad, eso sí ya es mensaje. Ahí podemos ver justamente el pasaje de los procesos psicológicos, el inicio, ¿no? de los procesos psicológicos elementales a los superiores. Porque ahí hay un mensaje, eso es simbólico, está hecho para ser interpretado. Por supuesto que tiene mucha relación la intención que tiene con el gesto, sería como una señal, ¿no? Como cuando hay un dibujo que eh, indica qué es lo que hay ahí, ¿no? Si tuviéramos una caja y arriba tiene dibujado, no sé, un reloj. Pues ya suponemos que lo que hay adentro es un reloj porque esa imagen está en relación con lo que hay adentro. Entonces, es una representación, pero está muy vinculada al objeto. Si yo digo la palabra reloj no tiene nada que ver con las características del objeto en sí, pero el dibujo sí tiene alguna relación. Igual no es el objeto, es algo que está en lugar del objeto, por eso ya es representación. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que podemos ver es que Vygotsky, que ha sido un autor, digamos que cuya formación es múltiple, es una persona que vivió muy pocos años, porque murió joven, si no recuerdo mal, murió de tuberculosis, creo que no llegaba a los 40 años, él veía que se estaba agravando su enfermedad y empezaba a producir y se metía a estudiar y entonces estudió medicina y estudió psicología, estudió filosofía, estudió un montón de áreas del conocimiento que con una avidez muy grande. Al principio, cuando él todavía no estaba enfermo, planteaba estas hipótesis de la relación entre la cultura como portadora de elementos que nos generan a nosotros procesos psicológicos nuevos, trabajaba diseñando métodos de investigación para probar cómo se generaban, por ejemplo, la génesis de conceptos, de acuerdo a la hipótesis que él tenía, cómo nosotros construíamos, en realidad, primero pseudoconceptos y después conceptos. Entonces, bueno, había diseñado unos objetos que no tenían forma, o sea, no era una pelota, algo que pudiéramos reconocer, sino que era un objeto, eh, eh, digamos, sin una utilidad reconocible, y a cada uno le ponía una palabra que tampoco significaba nada. Entonces, pero el mismo tipo de objeto tenía el mismo tipo de palabra. Entonces, con el tiempo, las personas empezaron a darle el nombre de esa palabra a ese objeto. Entonces ahí ya él se daba cuenta que la persona había logrado hacer una relación, digamos, y denominarle, digo, es un pseudo concepto porque en realidad es como si es como cuando un chico le dice silla a todo aquello que se usa para que uno se siente. En realidad hay una variedad múltiple de objetos para sentarse, pero al chico le dice silla a todo. Entonces es un pseudo concepto, porque el concepto tiene que estar construido de manera tal que capte y describa la esencia específica de ese objeto y que no sea confuso o que evite que nosotros nos confundamos con otros objetos. Entonces, con este tipo de investigaciones él iba tratando de comprobar sus hipótesis. Lo que pasa es que después, cuando empezó a enfermarse, ya él escribía, o sea, que estaba mal, que se veía que no se iba a mejorar, escribía y ya dejó de poder comprobar a través de eh, métodos de investigación muchas de sus eh, teorías y por eso es que también a veces se lo critica, ¿no? Como que ha sido
un desarrollo teórico no comprobado, ¿no? Por él no fue comprobado, pero bueno, después hubieron otros autores que tomaron la teoría de Vygotsky y la fueron desarrollando, la fueron ampliando, algunos conceptos que nosotros utilizamos como que son de Vygotsky en realidad son de Brunner, pero bueno. Entonces, para este primer momento, para esta primera fase, digamos, como síntesis, podríamos decir que tenemos una relación entre un sujeto que trae de fábrica, podríamos decir, una serie de procesos psicológicos que él denomina elementales o línea natural. Es decir, son procesos, son psicológicos porque son procesos en los que interviene la mente, pero le permite poner en relación al sujeto con el medio en el que vive. Lo mismo puede un caballo, un gato, un perro, un pajarito, es decir, tenemos sentidos, tenemos memoria, podemos recordar el sabor de una semilla o de una fruta por verla, lo mismo pueden hacer los animales, es decir, pero ahí estamos siempre en lo que sería la relación entre los sentidos, la memoria, la percepción y los objetos, la realidad, es una relación directa, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos alguna estrategia para poder organizar o poder recordar voluntariamente una fruta, por ejemplo, podríamos describirla, podríamos compararla con otra, pero para hacer eso necesitamos algún instrumento. En este caso es un instrumento mental el que necesitamos. Ese instrumento mental es lo que Vygotsky va a denominar mediador, que es una herramienta. Es una herramienta porque es algo que nos permite pensar en ese objeto sin que ese objeto esté, pero además es simbólico, no es material. Y está entre el sujeto y el objeto. Es decir, yo puedo pensar en el primer auto que tuve sin que ahora yo tenga idea de dónde está, pero puedo recordar cómo era, compararlo con el que tiene mi vecino, qué sé yo, decir. Pero para hacer esa cosa tan sencilla, necesito una herramienta simbólica de representación que me permita realizar todos estos procesos. ¿Quién nos va a facilitar eso? Y la cultura que a lo largo de la historia de la evolución del hombre ha ido produciendo estas herramientas, ha ido heredando y acumulando, y entonces los sujetos que nacemos en este momento histórico social particular, contamos con esas herramientas que existen a nuestro alrededor en nuestra cultura. Va a depender de con cuáles cuenta nuestra cultura y dentro de nuestra cultura cuáles nos son necesarias de acuerdo a nuestra vida, cuáles vamos a ir incorporando y en función de eso, qué procesos psicológicos vamos a tener que lograr. Bueno, yo ahora acá les voy a poner un esquemita para que ustedes eh, lo vean, esto que acabo de explicar, y después continuamos con el resto. Bueno, ya tenemos ahí un primer esquemita de lo que es una aproximación a la teoría sociohistórica, la concepción de Vygotsky acerca de cómo influye la cultura en el desarrollo cognitivo del sujeto. En el texto que ustedes tienen de base, habla de herramientas de adaptación intelectual, es decir, que estas herramientas que nosotros tenemos que desarrollar para poder dominar las herramientas que nos resultan útiles
para funcionar en un determinado ambiente cultural, nos terminan generando desarrollo cognitivo. Es decir, nosotros después nos apropiamos de esas herramientas y las usamos para un montón de otras cosas, las vamos adaptando, las vamos trasladando y vamos generando herramientas nuevas. Lo que pasa es que la idea de Vygotsky es esta tracción, no atracción, tracción de las herramientas simbólicas que están instaladas en la cultura, que la cultura ha ido acumulando a lo largo de la historia, y que nosotros disponemos de ellas, están en nuestro ámbito cultural, y en el momento en que nosotros la necesitamos, o la descubrimos, o alguien nos la ofrece, el intento de apropiación de esa herramienta genera esto que yo decía, que va traccionando hacia adelante el desarrollo cognitivo mediante el desarrollo de herramientas de adaptación intelectual. Hay una parte del texto que habla de distintos tipos de desarrollo, ¿no? El desarrollo ontogenético, que sería el desarrollo que se realiza en el propio sujeto, es decir, en la conexión entre el sujeto, el lugar donde vive, el ámbito cultural en el que él se desarrolla y las herramientas que necesita para poder vivir en ese, o coexistir con esas herramientas culturales, se va desarrollando, va generando esto que yo decía recién. Después hay otro que lo denomina microgenético, que tiene que ver con justamente esos pequeños eslabones o pequeños trabajos que va haciendo el sujeto, que le van permitiendo hacer esos saltos hacia adelante en relación a el dominio de determinada herramienta simbólica. Entonces, y después habla de otro que es el desarrollo filogenético, que sería el desarrollo, tengo acá mis dos gatos de testigo de lo que estoy haciendo, son mis oyentes en este momento. No parece muy entretenida la charla porque están durmiendo los dos. El desarrollo filogenético, que sería el desarrollo que se ha dado a lo largo de todas las generaciones, las distintas generaciones, ¿no? Es un desarrollo heredado que nosotros, bueno, lo recibimos ya construido, preconstruido, ¿no? Entonces, Vygotsky, como era ruso y tuvo acceso a la construcción sobre el desarrollo neurológico que había hecho Pavlov, él lo cita en sus textos varias veces a Pavlov. También ha leído a Piaget y ha hecho un contrapunto con la teoría de Piaget, porque él tiene una idea mucho más interactiva o dialéctica entre el desarrollo subjetivo y el contexto cultural. Pero, como yo decía antes, no es un desarrollo cultural en cuanto a que los incentivos, los condicionantes, los condicionamientos, las costumbres, los hábitos, digamos, no es eso lo que más le importa, sino cómo todo eso genera internamente procesos distintos o procesos nuevos que antes no estaban. Entonces, justamente eso es lo que él empieza a estudiar y con lo cual explica el desarrollo cognitivo de las personas en general, de todos los seres humanos. Entonces, en el esquema que ustedes tienen, ahí que estaba recién, teníamos un pasaje, ¿no? Que va desde procesos psicológicos que nosotros hemos heredado, que son de carácter natural, que son de carácter
neurológicos y biológicos, la capacidad de memoria, la capacidad de percepción, la capacidad de detección de determinados sonidos, ¿no? Que esto se ha probado a lo largo de las distintas investigaciones, como los seres humanos venimos equipados para distinguir dentro de los sonidos aquellos que tienen que ver con el lenguaje. Esto que en la época primero era una hipótesis, algo que, bueno, después nosotros lo vamos a quizás a volver a ver cuando trabajemos con el caso del salvaje de Aveyron, porque ese es un caso muy importante, porque era un caso que permitía explicar si el desarrollo de los seres humanos era por naturaleza o por cultura, qué es lo que genera el desarrollo. Entonces, la teoría de Vygotsky de alguna manera plantea una mirada dialéctica. Y en algún momento se dio esta misma discusión entre la teoría de Chomsky para el lenguaje y la teoría de Piaget, que es psicogenética. La teoría de Chomsky planteaba que nosotros traemos lo que él llamaba la gramática generativa, que es como una gramática que nosotros tenemos justamente como carga heredada en cuanto a habilidades para distinguir dentro de los sonidos que emite otra persona la función que cumplen esos sonidos. Entonces, nosotros podemos interpretar la intencionalidad de un mensaje, o si ese mensaje indica una acción, o si ese mensaje indica un objeto, o si ese mensaje indica las características de algo, ¿no? Estaríamos ahí aludiendo a sustantivo, verbo, adjetivo. Chomsky hablaba de una gramática que nosotros heredamos y que gracias a eso un niño muy pequeño de 1 año, a veces hay alumnos que tienen hijos de esas edades y me cuentan que por ahí le dan un mensaje diciéndole, ¿no? El chiquito apenas camina y le dice, tráeme la pelota que está arriba de la cama, y el chico va y lo hace. Fíjense que hay un montón de información en esa frase, o sea que el chico tiene que de todos los objetos distinguir la pelota, pero a través de las representaciones, porque no es que uno le está tocando lo que tiene que agarrar, tiene que construir el mensaje simbólicamente en su cabeza para poder ir al lugar que se le está indicando, o sea que eso indica un verbo, después el verbo de lo que tiene que hacer, es decir, traer, tomar la pelota y traerla, y distinguir el objeto del que se está hablando, que es una pelota y no otra cosa. Entonces, esa frase que parece tan sencilla, está llena de información. Toda esa información es simbólica, no es una información material que uno le está señalando el objeto. Entonces ya vemos la diferencia que hay con respecto a los procesos psicológicos elementales en los cuales el animal, porque básicamente son procesos psicológicos, biológicos que traemos como seres vivos, interactúa con los objetos, pero con los objetos reales. No puede traer a la memoria la representación de un objeto, sino que lo recuerda en la medida en que está asociado a alguna característica, o el olor, o el sabor que tiene a una experiencia anterior. Pero no podemos nosotros traerla, analizarla, clasificarla, porque no tenemos un sistema que nos permita hacer eso. Lo único que tiene el sistema que nos permite hacer eso es el lenguaje. Entonces, cuando Vygotsky habla de herramientas, va a decir que hay dos tipos, ¿no? Las materiales, que son las cosas, y las simbólicas, que son justamente herramientas que nos sirven para pensar. Por eso, entre el estímulo, es decir, es algo que él reedita del
de lo que plantea el conductismo, o críticamente, ¿no? Entre estímulo y respuesta hay algo en el medio. Como está en el medio lo llaman mediador. Mediador porque permite conectar esto con esto, es decir, el estímulo y la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que está en el medio? Y puede ser la palabra, en este caso del mensaje del nene que va a buscar la pelota, entre el estímulo, que es el mensaje, y todo lo que hay en la pieza donde él va a ir, está lo que él puede decodificar o pensar gracias a lo que él ya domina de ese lenguaje oral y le permite hacer correctamente la acción. Por eso, entre estímulo y respuesta hay un mediador. Por eso cuando hablamos de alguien que enseña, de alguien que ayuda, de alguien que explica, alguien que provee estas herramientas, esto va a ser algo fundamental en la teoría de Vygotsky para explicar cómo llegamos a adquirirlas, no podemos usar la palabra mediador, porque esa palabra ya está ligada a la idea de que hay algo entre estímulo y respuesta. Si yo entre estímulo y respuesta tengo, supónganse, no sé, en la experiencia de un niño que está trabajando con plastilina, ¿no? Yo le pregunto, o con plastilina no, mejor pensemos con 2 tarros con bolitas adentro. Entonces, yo le digo, ¿cuál de los 2 tarros tiene más? Entonces el chico los vas poniendo uno al lado del otro y se da cuenta que este tiene más porque esta fila termina acá y de la otra sigue. Bueno, es una manera de solucionarlo y resuelve bien la tarea. Ahora, si lo sabe contar, cuenta uno, cuenta el otro y ahí diferencia. Puede decir cuál tiene más y además en cuánta cantidad. Entonces, la herramienta simbólica con la cual este resuelve el problema es mucho más avanzada y mucho más precisa que la otra. Entonces, entre estímulo y respuesta, lo que cambia es la herramienta. Entonces, esta cuestión de la mediación siempre va a estar ligada al tipo de lenguaje que está mediando. El lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje científico, el lenguaje matemático, el lenguaje musical, ¿no? Los distintos tipos de lenguajes. Entonces, siempre alude a eso. Bueno, y finalmente llegamos al tema de todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para que se dé el desarrollo? Bueno, un poquito algo ahí, un pequeño spoiler hice antes, cuando hablamos del vínculo y de los otros, ¿no? El sujeto está en un medio, en ese medio se habla y entonces el niño necesita hablar. Conté la anécdota del chico que quiere agarrar el objeto y la madre se lo alcanza hasta que el chico cambia un gesto de agarrar por uno de señalar. Es decir que siempre el desarrollo va a estar atado a el vínculo con el otro. Lo que pasa es que acá lo que no podemos hacer es hablar de ese vínculo en términos de mediación. Vamos a tener que darle otro nombre. Entonces,
se habla mucho de andamiaje, ¿no? El andamiaje viene de la palabra andamio, que se usa en la construcción. Cuando nosotros construimos una casa, colocamos una estructura provisoria que ayuda a construir la obra, pero que una vez terminada la obra, ese andamio se desarma, se quita y queda la obra construida. Entonces, la función del andamiaje es la misma. El andamiaje tiene que estar adaptado al sujeto y es provisoria. Está adaptada al sujeto porque las herramientas que nosotros vamos a utilizar o le vamos a facilitar al alumno, o al otro, o al niño, o al hijo, o al hermano, o al amigo que quiere que le enseñemos a hacer algo que no sabe, qué sé yo, aprender a manejar, no sé, tiene que estar cercana a las capacidades que ese otro tiene, porque si está muy lejos, no va a poder. A mí me gusta, por ejemplo, ver un youtuber que habla sobre música, ¿no? Hace análisis de obras musicales, de las películas, de obras clásicas, de canciones modernas, bueno. El tema es que hay muchos análisis que él hace, donde habla de teoría musical, que yo no entiendo nada. Entiendo en la globalidad de, bueno, cómo se va instalando determinada acorde y cómo ese acorde genera una sensación de alegría o una sensación de tristeza, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mi capacidad para entender lo que él está explicando es muy básica y entonces yo no puedo apropiarme, no puedo aprovechar todo lo que esa persona está diciendo. Entonces no está cercano a mí. Entonces, esto lo va a explicar hablando de las zonas de desarrollo. La zona de trabajo donde se juntan el que enseña con el que aprende, que en lo posible deberían conectar, es la zona de desarrollo proximal. Esa es la zona de trabajo, es una zona intermedia. ¿Intermedia entre qué? Entre lo que yo ya sé, todo lo que yo sé de música, para el ejemplo del youtuber, todo lo que sé de música, que es mi zona de desarrollo efectiva o real, y aquello que yo quisiera saber, lo que tengo que aprender, mi meta a lograr. Entonces, la zona de trabajo es la que se denomina zona de desarrollo proximal, le dicen ahí en el texto que ustedes tienen para leer, pero también se las denomina zona de desarrollo próximo. Entonces ahí es donde se tiene que dar la conexión. Si este video que yo les contaba, evidentemente no tiene su zona de desarrollo proximal, no está tan proximal a mí. Por eso es que yo hay muchas cosas que me las pierdo. Espero que este video no pase lo mismo. Entonces, yo tengo que tener en cuenta cuál es la zona de desarrollo efectivo de ese otro para poder conectar con él y ayudarlo, dándole pistas o preguntas o indicios o ejercicios o situaciones problemáticas que con la ayuda de este que sabe le permiten ir desarrollando con la ayuda eso que tendría que lograr. Entonces, a esa ayuda se la denomina andamiaje. Y a la zona de trabajo se la llama zona de desarrollo proximal. Por eso son tres. La real, que es aquella en la que el sujeto ya se manifiesta de manera autónoma, la zona de trabajo, que es la zona de desarrollo proximal, y el fin para el cual estamos trabajando, que es el logro de ese conocimiento. Una vez que a través de la intervención de la zona de desarrollo proximal, el sujeto ya es autónomo, es decir, la estructura ya se construyó, y bueno, ahora retiramos el andamio, ya el andamio no está más. Por eso yo les decía que tiene que ser
provisorio, no va a estar para siempre, porque ya el sujeto se adueñó, se apropió de ese conocimiento, ya, digamos, su zona de desarrollo efectiva está más adelante de lo que estaba. Ahora, su zona de desarrollo potencial, que sería esa a la que hay que llegar, está más adelante. Si yo aprendiera más música, aprendiera sobre los acordes mayores y todo eso que él explica, seguramente la próxima vez que yo escuche sus audios, sus videos, entienda mucho más. A mí me ha pasado de leer libros y después de agarrarlo dentro de, no sé, 10 años o varios años, porque digo, ese texto que leí estaba bueno y me puede servir para dar en clase, supónganse. Y me acuerdo haber encontrado uno que decía al costado, no entendí un carajo. Y yo lo leo y digo, pero es una pavada. Claro, lo que pasa es que la zona de desarrollo efectiva que yo tengo hoy no es la que tenía en ese momento. Entonces a mí me costaba mucho esfuerzo entender lo que en ese momento ese texto decía, y ahora ya no me cuesta más. Bueno, quiere decir que dominé en algún momento eso. O sea, ya no es más zona de desarrollo potencial, ya es efectiva. Entonces ya soy autónoma en esa habilidad. Entonces, a través de todo este proceso, que es constante, en la medida de que vamos incorporando cosas nuevas, ayudados por otros, ahora tenemos un montón de medios, ¿no? Tenemos, bueno, ahora acá ustedes tienen este video, vamos a los youtubers, vamos a los tutoriales, vamos a cualquier persona, es decir, todas producciones sociales en realidad, ¿no? Productos sociales que transmiten y difunden el conocimiento, y en la medida que uno se los va apropiando, un libro puede ser también, libro de cocina, es también un objeto que hace andamiaje, porque nosotros podemos dominar el arte de cocinar gracias a ese libro. Entonces, a través de esta intervención del andamiaje, de acuerdo al tipo de herramienta que le va facilitando al otro, va a generar o el salto cualitativo a los procesos psicológicos superiores, o dentro de los superiores traccionando desde los rudimentarios a los avanzados. Así que bueno, eso sería, digamos, el núcleo de la teoría o la generalidad de la teoría de Vygotsky, sobre la cual después seguiremos avanzando en cuanto, bueno, a cómo él piensa justamente, por ejemplo, el lenguaje o la conexión o la diferencia entre el pensamiento científico y el pensamiento natural, pero esto ya más adelante. Así que bueno, espero que les haya servido y nos encontraremos después para algún otro tema. Hasta luego.